Eva dice allí, déjenme ver, tiene un problemita con los auriculares. Eva dice de manera muy especial que la serpiente me engañó. La primera vez que aparece la palabra engaño en la Biblia. La serpiente me engañó. Y entonces, ¿qué significa esto? Es decir, Eva quiso decir al Señor que la serpiente la hizo extraviarse, la hizo errar, la hizo ir por el camino que Dios le dijo que no fuera, que Dios le había advertido, mas ella continuó en ese camino. Así que note eso, por eso errante, por eso extraviarse el significado. La otra ocasión que aparece, o una de las otras ocasiones que son 14 en el Antiguo Testamento, está en Jeremías 29:8. ¿Y qué dice allí Jeremías 29:8? Voy rapidito allá. Jeremías 29:8 dice lo siguiente. Aquí está. Dice allí el texto bíblico. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que sueñan. Miren cómo el Señor ya está desde el Antiguo Testamento, viene advirtiendo el problema del engaño, porque es el arma oficial del diablo a través de toda la Biblia, el engaño. Así que profetas que hablan engaño, adivinos que hablan engaño, sueños que son engañosos, es lo que está allí dando a entender la palabra de Dios. Nos extravía, nos hace errar, nos hace descarriar de manera muy especial. Y en el Nuevo Testamento, en el mismo Mateo 24, encontramos 3 veces, además del versículo 4, el término engañar. Yo quiero que usted, por ejemplo, lea conmigo el versículo 5. En Mateo, ahí mismo, en Mateo 24, pero el versículo 5 dice así, en la palabra de Dios. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Está notando? Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. O sea, muchos harán extraviar. Aquellos que dicen que es el Cristo, que vendrán en lugar de Cristo, dirán y a muchos harán extraviar, porque darán la posibilidad de extraviarse. Darán la posibilidad de dejarse engañar. Así que el versículo 11, otra ocasión más, versículo 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y entonces viene la más difícil y la más peligrosa, que es el versículo 24. Dice el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Noten, yo quiero que ustedes vean que en todas las ocasiones, desde Adán, desde Eva, Jeremías y todos los textos que les he mencionado, la palabra engaño, que me dice a mí que yo soy el que doy la posibilidad de ser engañado, siempre es ejecutada por un ente, por un agente. Y esto es importante, queridos hermanos. Hay un agente que me dice a mí que es el que comete o me hace a mí extraviarme, darle la posibilidad de engañar. ¿Cuál es ese agente? Ya vimos que Satanás, la serpiente antigua en Génesis 3, ya vimos que en Jeremías 29 son los profetas, los adivinos, los brujos, los encantadores, los hechiceros. Ahora aquí en Mateo 24 vemos que son falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Note cómo quien puede y tiene ¿cómo lo digo? No la potestad, sino el que usa como arma el engaño, siempre son elementos que no son oficiales ni son entes divinos. Me refiero a Jesús, me refiero a los ángeles. Sin embargo, son seres imitadores que imitan a Cristo y que imitan a otras entidades que ahorita vamos a ver de manera muy especial. Así que ojo con esto. ¿Por qué es tan importante esto? Por lo siguiente, 1 Corintios 6, 9 al 11, dice la palabra de Dios allí algo interesante y me gustaría leérselo también, hermanos. 1 Corintios 6, 9, son textos que usted debe marcarlo y subrayarlo bien. Dice allí la palabra de Dios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Escucha, hermano, no os engañéis. Otra versión dice, no erréis. Oigan bien, no os engañéis o no erréis,
o no extraviéis. Cualquiera de las traducciones está bien. ¿Qué dice allí el texto? ¿Por qué esto? ¿Por qué no podemos ser engañados? Nosotros mismos no nos podemos dejar engañar. ¿Por qué? Porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y oigan esto, y esto erais algunos de vosotros, pero habéis sido ya lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta? Nosotros, los cristianos que amamos a Jesús, que obedecemos su palabra, una vez andábamos errante porque éramos uno de estas cosas, pero se puede dar la posibilidad que podamos volver a ser extraviado, a errar, a engañar, a ser engañado, a ser descarriado por estas cosas, que es lo que el diablo quiere. Así que noten por qué es tan importante la señal clave que Jesús menciona en Mateo 24:4, que es el engaño. La gente está preocupada por la pandemia, está preocupada por las plagas, está preocupada por la huida al campo, está preocupada por la ley dominical, la gente está preocupada por la guerra, los rumores, aquello, lo otro, todos esos eventos. Pero el diablo no está preocupado por esas cosas. Al contrario, el diablo está preocupado ver cómo te engaña, cómo te hace errar, cómo te hace extraviar, cómo te hace descarriar, para que tú en tu mundo vivas pendiente y preocupada por lo que está ocurriendo, pero pierdas de vista lo más importante. Te voy a poner un ejemplo muy práctico, muy práctico. Hay mucha gente enojada y molesta porque se cerraron las iglesias. Entendían que las iglesias no debían cerrarse. Sin embargo, esas personas, tristemente, era que estaban acostumbradas a recibir al Señor, oigan bien el término, a recibir al Señor cuando iban un día al culto, probablemente el sábado, o quizás desde el viernes y sábado, quizás el miércoles. Pero cuando estaba en su casa o cuando no era día de culto, no tenía nada que ver con el Señor. Ahora le molesta que esté cerrada la iglesia porque no puede ir a encontrarse con el Señor. Pero el que se encuentra todos los días con el Señor, el que todos los días busca al Señor, el que todos los días está con el Señor, que esté cerrado el templo, que esté abierto, muy bien, porque Él está en el Señor. No depende de un templo para buscar al Señor, porque está con Él todos los días, porque lo busca todos los días. ¿Me están entendiendo? El diablo quiso engañar, enredar a un grupo de gente con esto. Otro ejemplo práctico que escuché esta mañana un pastor, una familia que se rió cuando hablamos de distanciamiento social, de lavarse las manos, el COVID, estas cosas. No, es que nosotros somos cristianos y como somos cristianos, nosotros tenemos un Dios poderoso, nosotros no tenemos que andar cuidando, lavando las manos, nada de eso. Dios es poderoso. Se enfermaron, todos se enfermaron del COVID. No sé si yo espero que ninguno muera, pero todos se enfermaron. ¿Qué pasó? Es una locura. Es que esto no se trata de una batalla espiritual, no es una batalla por la libertad de la religiosa, es un asunto de enfermedad. Y yo sigo adorando al Señor y estamos predicando con ustedes por estas redes. Si fuera algo religioso, no pudiéramos estar predicando aquí. ¿Entienden cómo el diablo hace extraviar a la gente? Lo hace engañar, pero la gente, como está adorando y está leyendo o cree que está predicando, siente que está bien, cuando el diablo lo tiene extraviado y lo tiene andando errante en el cristianismo. Por eso es tan importante esta señal. De manera muy especial, Apocalipsis 13, versículos 13 y 14, dice entonces algo que se añade ahora a lo que estoy presentando, del engaño y las entidades diabólicas que van a ejercer el engaño. Dice versículo 13 y 14, que también hace grandes señales. Ahora esto está en plural. Cuando el diablo actúa, las señales siempre están en plural. Miren esto, qué cosa, están en plural. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña, dice el versículo 14, a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, noten cómo el diablo en el tiempo del fin, esta bestia
que es la bestia de la tierra, la segunda bestia, hace señales, pero la hace en plural, 2 veces, 13 y 14, los 2 versículos, señales. Entonces, ahora bien, dice Apocalipsis 20:10 que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, dice aquí. Ahora, aquí ya descubrimos quién es el que engaña. Tenemos allí la trilogía o la trinidad satánica, el diablo, Satanás, la bestia y el falso profeta, que es la bestia que sube de la tierra. Noten, Jesús dijo en Mateo 24 que vendrán falsos profetas que van a hacer señales y prodigios. Y entonces aquí vemos que realmente esos falsos profetas hacen señales y prodigios. Ahora bien, ¿quiénes serán los agentes engañadores que lo harán en los últimos días? Ya vimos la Trinidad, la trilogía satánica, el diablo, la bestia del mar y la bestia de la tierra o falso profeta. Sin embargo, no solamente son ellos. Mire que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Dice, también debes saber esto, eso es para nosotros, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuándo vendrán tiempos peligrosos? En los últimos días. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Ahora es importante que podamos establecer cuándo son esos últimos días. Porque a Pedro le estaban peleando y diciéndole allí a esos hermanos en Roma que se estaban burlando porque el Señor no había venido. Y ellos decían que venía. Y Pedro respondió, no como algunos lo tienen por tardanza. Es cierto que Pedro, Pablo y todos los discípulos esperaban a Jesús en su tiempo. Es cierto que nosotros esperamos a Jesús en nuestro tiempo. La pregunta es, ¿cómo sabemos si estamos en el tiempo del fin de estos peligrosos que habla el apóstol Pablo en 2 de Timoteo? Lo primero es que Daniel 8:14, anoten esto, donde está la profecía 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado, ya nos dice en qué tiempo estamos de la historia humana. Esta profecía comienza en el 457 porque cumple perfectamente lo que dice la profecía, donde Jesús fue bautizado en el 27, fue dado por muerto en el año 31, la mitad de la semana, y luego en el 34 el pacto con muchos. Cae perfectamente y entonces termina ese periodo en el 1844. Así que a partir de allí lo que falta es la purificación del santuario, que en el contexto levítico, en el contexto del Antiguo Testamento y en el libro de Hebreo del Nuevo Testamento dice que luego de la purificación entonces ya termina todo. Y Apocalipsis 16:9 se llena el santuario de humo cuando termina esta purificación y Jesús viene a buscarlo. Ahora, no solamente eso, si usted lee también Mateo, por ejemplo, 24:29, dice lo siguiente, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué tribulación está hablando Mateo 24:29? Lo que justamente dice el versículo 21 y 22, la tribulación que se refiere a Daniel 9:24-27, que habla sobre la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos, el general Tito en el año 70. Después de esa tribulación, dice ella entonces, y lo que ocurre es una persecución bastante larga que ocurre 1260 años específicamente, 538 hasta 1798. Entonces dice, inmediatamente, versículo 29, inmediatamente pase eso, entonces el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Estos fenómenos ocurren entre 1780 y 1833 y justamente ya en el tiempo final del periodo de los 2300 tardes y mañana que termina en el 1844. Pero no solamente eso, de igual manera, si usted va a Apocalipsis capítulo 6 a partir del versículo 12, se da cuenta que el sexto sello arranca justamente hablando acerca del cielo, el sol, la luna, las estrellas, el terremoto. Y luego de eso, entonces dice que el cielo se enrolla como pergamino, hablando de la segunda venida. Es decir, después de esos fenómenos físicos naturales en el cielo y en la tierra, entonces viene la segunda venida. Así que por eso nosotros afirmamos que estamos en el fin del tiempo del fin, porque ya estamos entre esos fenómenos que ya pasaron hace más de 100 años y entonces la venida del Señor Jesucristo. Así que estamos en ese tiempo peligroso que establece 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Con esto entonces en mente, voy entonces a 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, porque entonces allí el apóstol Pablo le describió a Timoteo
quiénes eran los que venían a hacer estos engaños. Dice allí, pero el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos, algunos apostatarán. Oigan bien, en los últimos tiempos, 1 Timoteo 4:1, algunos apostatarán. ¿Qué significa apostatar? Apartarse, ponerse aparte. Y entonces esto en la literatura bíblica, en la literatura griega, tiene el significado del abandono de una postura intelectual. O sea, apostatar es algo intelectual que usted deja y que se consuma usted haciendo un distanciamiento físico. Es decir, de repente usted ya dice que ya no cree en el sábado como día del Señor, que ahora usted cree en el lunes que es el día del Señor. Y entonces usted se aleja de esos hermanos que guardan el día del Señor sábado. ¿Ve? Usted primero cambió intelectualmente su postura y luego se distanció físicamente. Así que eso que van a estar en los últimos tiempos, que van a apostatar en los últimos tiempos, es lo que le ocurre. Abandonan la fe de manera intelectual y se van del lugar donde están escuchando, ojo con esto, abra los ojos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dos cosas, dice el apóstol Pablo: espíritus engañadores y doctrina de demonios. Esas son las dos cosas, hermanos. Ojo, ábralo bien y grábelo aquí. ¿Quiénes son o cómo es más bien que el diablo y la trilogía satánica van a trabajar, van a operar? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso vuelvo otra vez a Mateo 24, pero al versículo 24. Ya Jesús lo dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Atención, falsos cristos y falsos profetas. ¿Y qué es lo que van a hacer? Señales y prodigios. Eso es lo que van a hacer, como dice Apocalipsis, como dice el apóstol Pablo en los últimos días, que serán peligrosos. Esto es lo que van a hacer, señales y prodigios. Ahora bien, el versículo 25 me llama la atención, porque el versículo 25 de Mateo 24, Jesús dice, ya os lo he dicho antes. ¿Qué significa esto? Que Jesús está hablando como profeta. Jesús está diciéndole lo que va a ocurrir y está contrastándose Jesús. Lo que yo digo es correcto. Lo que dirán esos falsos profetas es mentira, es engaño. ¿Entienden, hermanos? Así que vamos a tener la palabra correcta contra los engaños, que son las palabras distorsionadas. Entonces, ya con esto voy a poner, por ejemplo, dos ejemplos para que puedan entenderme bien esto. Dos ejemplos de esto, porque estoy terminando ya con la base bíblica. Esto alude a dos cosas. Alude a persona, individuos. Estos falsos escritos y falsos profetas aluden a individuos, personas. Por ejemplo, Hechos capítulo 3, versículo 6, dice que habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Así que ahí ese falso profeta está siendo aplicado a un hombre, a un mago, a un hechicero, falso profeta. Pero también se aplica a entidad, a una denominación, en este caso, un conjunto de seres, de individuos. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Ve? Se aplica a un individuo, a Bar Jesús, en este caso, Hechos 13:6, pero también a una entidad que como es los Estados Unidos, en este caso, que es el falso profeta, de acuerdo a la profecía de Apocalipsis 13. Así que tenemos individuos que van a ser falsos profetas y entidades religiosas estatales unidas que van a ser también falsos profetas. Por esa razón, Apocalipsis 12 al 14 me llama mucho la atención. Y esto es algo que están comentando ahora los teólogos últimamente. Apocalipsis 12:4 dice, y su cola, hablando de Satanás cuando fue expulsado del cielo, y dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Todos saben que Apocalipsis 1:20 dice que las estrellas del cielo son los ángeles. Las estrellas que están en el candelabro son los ángeles que están en el candelabro. Las estrellas que alaban en Job 38 son también seres divinos, que están allí y alaban el nombre del Señor, que no son humanos.
pero Apocalipsis 20, 1:20 de manera especial habla de ángeles. Y Satanás está peleando en el cielo y arrastra con su cola, escuche bien, arrastra con su cola para la tercera parte de las estrellas del cielo y los arroja sobre la tierra. Ahora, todos sabemos ya que son ángeles, pero la pregunta es, ¿qué significa la cola que arrastra con la cola? Bueno, hay un texto en Isaías 9:15 que está dando mucha agua a beber en estos días, porque Isaías 9:15 dice que el anciano y el venerable es la cabeza. Allí pueden leer el contexto luego. El anciano y el venerable es la cabeza y el profeta que enseña la mentira es la cola. Así que si usted une esto, si el profeta que enseña la mentira es la cola, Dios quiere que seamos cabeza y no cola, si el profeta que enseña la mentira es la cola y Satanás arrastra con la cola la tercera parte de las estrellas, ¿qué está diciendo el texto bíblico? Que Satanás se convirtió en un falso profeta y por eso arrastró. ¿Qué significa esto? Que engañó, erró, extravió todos esos sinónimos que hemos presentado. Satanás lo hizo con esos ángeles que creyeron en él porque él se convirtió en un falso profeta. ¿Por qué? Porque declaró palabras que no eran correctas, eran contrarias a las palabras de Dios, pero logró llevárselos. Hermanos míos, yo hago una pregunta sencilla hasta aquí. Si esos fueron los ángeles que estaban delante de la presencia de Dios y fueron engañados por un falso profeta, fueron arrastrados, yo pregunto, ¿creen usted que tiene Jesús razón al hacer esta gran advertencia de que cuidado que nadie os engañe? Piensen bien, hermanos. Amigos que me están escuchando, piensen bien. Si el diablo pudo engañar con palabras proféticas malsanas, tergiversadas, diabólicas, a seres que estaban en la presencia de Dios, cuánto más a nosotros hoy en día. Así que, hermano, con esto ya presenté la base bíblica de lo que es cómo serán los engaños en el tiempo del fin. Ahora solamente en unos minutos me voy a dedicar a ver ahora con la base profética, con el espíritu de profecía, qué es específicamente en detalle, porque la Biblia no nos da estos detalles, pero la sierva de Dios, el Señor le mostró estos detalles. Y yo quiero que usted preste atención lo más rápido que pueda, lo voy a hacer para entonces entrar a las preguntas, porque esto sí que va a llamar mucho la atención. Lo primero es que dice la sierva de Dios en Eventos de los Últimos Días, página 133, que nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Ya usted ve por dónde va el asunto, ¿eh? Satanás sabe que se está acabando el tiempo. Así que él vaya aumentando cada vez más sus esfuerzos para que sus milagros mentirosos asombren a la gente. Así que ya usted tiene una idea. Dice ahora allí, en El Conflicto de los Siglos, página 574, merced a dos errores capitales. Escuchen bien, ¿qué es lo que Satanás va a usar para engañar en los últimos tiempos, en el tiempo del fin? Dos errores capitales que menciona la sierva de Dios en Conflicto de los Siglos, página 574. Primero, inmortalidad del alma. Abran los ojos, hermanos. Primero, inmortalidad del alma. Y número dos, santidad del domingo. Estos son los dos errores capitales y son las dos armas que Satanás va a usar para engañar, para profetizar de manera tergiversada y para que la gente pueda creerle. Dos errores capitales: inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Ahora, ¿cómo él va a hacer esto usando estos dos errores? Miren, número uno, a través del espiritismo. Todos saben lo que es el espiritismo y hoy en día estamos llenos de esto ya en la pantalla, en el Hollywood. Muchas iglesias se están llenando de espiritismo y apagando las luces y haciendo cosas y maravillas y cuestiones. Escuchen bien lo que dice Conflicto de los Siglos, página 575. En la medida en que el espiritismo imita más de cerca el cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder Satanás para engañar y seducir. Por medio del espiritismo han cumplido milagros. Los enfermos sanarán,
y se realizarán muchos prodigios innegables que nadie podrá rechazar. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán el respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. El diablo va a tomar el espiritismo, lo va a meter a la iglesia y entonces la gente va a brincar y va a saltar y va a hacer milagros y va a hacer cosas. Y como está en la iglesia y como es la iglesia que lo está haciendo, entonces la gente va a creer. Como no son los brujos ni los hechiceros que van a bregar con espiritismo y con brujería, sino la gente que va a iglesia, entonces las demás van a aceptar eso como bueno y válido. Así que esa es la primera forma como el diablo va a engañar con sus dos errores capitales, a través del espiritismo. Número 2, asume forma humana. Esto sí es peligroso, hermano, y esto sí es difícil. Este va a ser uno de los engaños, bueno, para mí el segundo engaño más peligroso. Dice que en Mensajes Selectos, tomo 3, página 469, que habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió. Escuche bien esto. Espíritu que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirmarán que se debe obedecer las leyes del país como la ley de Dios. Escuchen esto, pero la ley de Dios con el domingo. Miren esto, los malos ángeles en forma de hombre hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad. Por eso usted recuerda la palabra de Jesús, que si es posible engañarán a los escogidos, porque si ese escogido les da permiso, permite la posibilidad, miren esto, se le van a presentar para decirle que ellos traen la verdad para este tiempo, que ellos vinieron del cielo, bajaron del cielo con orden de Dios, como a Daniel, así vino un ángel y le habló. Ahora yo vengo ante ti a hablarte y te estoy diciendo que esta es la verdad. Oigan, tergiversarán y torcerán las declaraciones de los mensajeros de Dios. Y entonces dice ella, ¿han olvidado los adventistas del séptimo día las advertencias dadas en el capítulo 6 de Efesios? ¿Qué dice Efesios capítulo 6? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra potestades. O sea, no podemos evitar esto porque nuestra lucha va a ser con poderes de las tinieblas. Por eso es tan peligroso. Además, dice ella, en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 150, se me presentó que malos ángeles, bajo la forma de creyentes, ustedes se imaginan la iglesia, demonios en forma humana, diciendo que son hermanos y saludándolo y abrazándolo y diciéndole feliz sábado, de repente le diga, miren, ya el Señor nos dijo que no hay que escuchar, no hay que guardar el sábado, podemos guardar el domingo. Que ya eso sí es verdad, Jesús resucitó el domingo, así que usted no tenemos que hacer culto los sábados, vamos a hacerlo el domingo y usted va a quedar perplejo. Dice ella que esto ni siquiera los desanime. En cambio, ofrezcan un corazón leal para ayudar al Señor contra los poderes de los instrumentos satánicos, porque esos poderes malignos aparecerán en nuestras reuniones, no para recibir bendición, sino para contrarrestar las influencias del Espíritu de Dios. Así que dentro de la iglesia, allí habrán demonios vestidos, disfrazados de gente, de creyentes, para decir que todo lo que estamos haciendo está mal, para introducir la cizaña. Y usted y yo tenemos que definir de qué lado vamos a estar. El problema es que no sabemos quiénes son esas personas y no sabemos que son espíritus malignos, que son demonios. Por eso Jesús dijo, cuidado que no os engañéis. Otra cosa más, Satanás tendrá poder para hacer aparecer delante de nosotros, dice Primeros Escritos, página 87, tendrá poder para hacer aparecer delante de nosotros formas, oigan bien, que se den por nuestros padres y amigos que duermen en Jesús ahora. ¿Usted se imagina que su mamá que murió en el Señor se le aparezca a usted y que comience a decirle, tú recuerdas que guardamos debajo del colchón? ¿Tú recuerdas cuando eras niña que te caíste, hiciste tal cosa? Y usted diga, pero es verdad que esos seres amados y queridos que usted está esperando que el Señor venga para que lo resucite y usted poder abrazarlo e ir al cielo con ellos, se le aparezcan a usted, hermano, eso no es un juego. Poder decir a esa gente que no, que son demonios, solo se podrá hacer si usted está claro que la inmortalidad del alma es algo antibíblico y que el alma que pecare, esa morirá y que no tiene más parte debajo del sol. Solo así usted podrá saber que su mamá, su hermano, su esposo, su novio, su amigo
su hijo, su cuñado, su compañero que murió y se le apareció, ya usted sabe que realmente es un espíritu maligno disfrazado. Pero hermanos, seamos honestos, emocionalmente eso es difícil. Que mi papá que murió y que yo quisiera verlo en el cielo se me aparezca y que yo lo abrace y que él me diga, mira, tócame, ves, no soy un fantasma, soy yo real, de carne y hueso, que bajé del cielo para decirte que ya tú no tienes que guardar el sábado, que ahora tú tienes que guardar el domingo. ¿Usted se imagina lo emocional que va a ser el choque para mí ver a mi abuelo y yo poder abrazarlo y sentarme con él, beber un juguito y él decirme estas cosas y yo ahora cómo lo contradigo si lo estoy mirando en carne y hueso? Por eso dice Jesús, cuidado que nadie os engañe, extravíe, descarrile o ande errante. Porque estos engaños verdaderamente serán súper difíciles. Es más, miren esto, Conflicto de los Siglos, página 613. Miren esto. Esos espíritus mentirosos representarán a los apóstoles. ¿Se imagina que se levante Pedro y que diga, yo soy Pedro, que me crucificaron cabeza abajo, que prediqué en Roma, que negué a Jesús al cantar el gallo, que le corté la oreja al centurión y que Jesús dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta. ¿Usted se imagina que se aparezca Pedro en la iglesia de Villa Magdalena y diga, yo quiero tener el sermón esta mañana? ¿Qué anciano le va a decir que no a Pedro? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es peligroso estos engaños y por qué tanta advertencia de Jesús? Porque ¿quién contradice a Pedro? Imagínense que baje María la Virgen y que se aparezca María. Hay que matar un reguero de gente para decirle que no es María. Si tanto que le oran a María y piensan que María está intercediendo y le oran a María y que ahora María venga junto a Pedro y a Juan. Hermanos, atención. Por eso estos engaños son fatales. Ahora bien, niegan el origen divino de la Biblia, anulan el fundamento de la esperanza cristiana, apagan la luz que revela el camino al cielo porque tienen que tergiversar la palabra de Dios para poder, hermanos, llevar y introducir sus enseñanzas. Y entonces, oigan estas dos cosas más. El fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas, los servicios ruidosos han sido ubicados dones que Dios ha colocado en la iglesia. Algunos han sido engañados. El fruto de todo eso, de todo esto, no ha sido bueno. O sea, gente que brincando y saltando y sus cultos con mucho ruido y mucha batería y mucha música y mucho hablar, un idioma ininteligible, haciendo cosas. Y la gente, güey, ahí está el Espíritu de Dios, ahí está el Señor. Y el diablo lo tiene engañado. Y que usted diga, se sienta bien porque su cuerpo se está moviendo. Vea, esta música sí me gusta. ¿Se imaginan? Esos son los engaños. Dice que Satanás es un enemigo muy astuto. Muy astuto. Y entonces, número 3, el engaño capital, que ya con esto voy cerrando. El engaño capital. ¿Cuál es el engaño capital? Ya presenté el espiritismo. Presenté cómo se pone en formas humanas. Pero aquí viene el engaño capital y es el más peligroso, hermanos. Satanás imita a Cristo en cada detalle. Dice Evento de los Últimos Días, página 167. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se entregará por el Cristo. Imitará las características de Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 15. Imagínense ustedes, hermanos. Imagínense ustedes. La misma imitación física de Jesús como la vemos en Juan capítulo 1, como la vemos en Daniel capítulo 10. Es algo impresionante. Y Jesús, entonces Satanás va a venir ante la gente, ante el pueblo. Y el pueblo, dice, se postrará ante él y lo adorarán. Conflicto de los Siglos, página 682. Cuando viene esto y Jesús hará que va a contestar sus oraciones, le va a hacer milagros. Se va a presentar entre los líderes, su voz suave y acompañada, llena de melodía, tono amable, compasivo, como un ángel de luz. Y entonces comenzará a decir que ya no hay que guardar el sábado, que hay que guardar el domingo, y que lo que está ocurriendo y todas las cosas de gracia que están pasando, entonces son producto de aquellos que guardan el sábado, que no quieren obedecer a los líderes políticos y religiosos, y mucho menos a Jesús que bajó del cielo. Oigan. Entonces, hermanos, por eso el peligro de dejarse engañar,
La gente piensa que es terremoto y hambre. No, yo cuando un terremoto no me voy a dejar engañar. No, esos son eventos, eso no engaña a nadie. Lo que engaña son estas cosas que usted no podrá estar en contra de ellas, a menos que esté claro, intelectualmente afianzado en la palabra de Dios, en un así dice Jehová. Y entonces, hermanos, termino con una pregunta. ¿Cómo podremos distinguir la verdad del error? Porque sería injusto que yo terminara esto sin decirles a ustedes cómo distinguir la verdad del error. Cómo no dejarnos engañar. No sabemos si seremos del grupo que esperamos a Jesús vivo. No sabemos si vamos a pasar el pequeño tiempo de angustia o el tiempo de angustia. No sabemos si vamos a estar en la ley dominical. No sabemos. No sabemos en qué tiempo va a ocurrir esto. Ahora, esto es una señal clave y clara. La señal más importante que Jesús dio, hermanos míos. Mateo 24, versículo 4. Mirad que nadie os engañe. Dice la sierva de Dios, Conflicto de los Siglos, páginas 517 y 518. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que tienen abnegación y desprendimiento del mundo, podemos, dice ella, estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Esta es la señal que nos ayudará a evitar el error. La palabra de Dios. No hay otra cosa, hermanos. Atención. No hay una pócima mágica, no hay un agua bendita, no hay un sueño mágico, no hay nada que nos ayude a distinguir la verdad del error. Solo la palabra de Dios. Por eso dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, hermanos, mire, que caiga fuego del cielo, que se resucite la gente, que baje Jesucristo, que vengan ángeles, hermanos, no le ha amanecido. Esto es lo que nos dice. Si sí o si no. Y entonces, Lucas 17:32 dice, acordaos de la mujer de Lot. Hermanos, acordaos de la mujer de Lot. Sabía que el mundo se iba a destruir. Escuchó las palabras de los ángeles. La sacaron corriendo por la mano y aún así miró para atrás. ¿Saben por qué? Dice el patriarca y profeta que Dios logró sacar a la mujer de Lot de Sodoma y Gomorra, pero no pudo, pudo sacar a la mujer de Lot sí de Sodoma y Gomorra, pero no pudo sacar a Sodoma y Gomorra de su corazón. ¿Saben? Si esto no logra sacarte del mundo, nada lo hará. Al contrario, es una presa fácil. Y termino con el último versículo. Marcos 13, 32, 37. Este versículo anótelo, subráyelo, como dice el hermano Medina, o de allí subráyelo, márquelo, memorícelo, compártalo, repítalo. Marcos 13, 32 al 37. Dice allí, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, dice Jesús. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa, dio autoridad a sus siervos, a cada uno le dio un trabajo, y al portero mandó que velara. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, si a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, dice Jesús, hermanos, ustedes que me están mirando a mí, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad en el nombre de Jesús. Dios me le bendiga. Poderoso, poderoso, sí, señor. Tremendo tema. Yo creo que, bueno, los hermanos que se están preguntando por qué hacemos esto, Wilber, ahí tenemos la respuesta. Para que, llegado el momento, no seamos engañados. Es momento de seguirnos preparando. Muchas gracias, Pastor Junior Félix. Excelente presentación. Esperamos que los hermanos pues hayamos captado la idea y estemos listos para enfrentarnos a esto. Yo espero, yo no sé ustedes, pues yo espero que el Señor venga antes de yo morir. Eso es yo que espero. No sé tú, Wilber, ¿qué tú prefieres? Si tú prefieres... Así, yo prefiero estar vivo. Así mismo, Pastor Misael, es una excelente interpretación que hizo nuestro líder Junior Félix. Es un tema que eriza la piel. O sea, hablar de los eventos finales, de cómo Satanás va a intentar engañar a los hijos de Dios, a las personas que tienen la verdad, y mostrar todo eso. Es un tema que eriza la piel, líder.
Yo tengo unas preguntas, abriendo la sesión de preguntas, y tengo dos preguntas, especialmente para usted. La primera pregunta es la siguiente. Alguna persona, por ejemplo, ya sea de cualquier denominación, o en este caso nosotros, adventistas del séptimo día, que tenemos una debilidad espiritual, quizás por el momento que estamos pasando, en este confinamiento, por esta enfermedad, o por decirlo así, tenemos una baja espiritual. ¿Cuál sería la recomendación que usted le diera para aumentar su espiritualidad? Y si llegan esos momentos, estar firme y que no caiga dentro de esas tentaciones, dentro de estos engaños satánicos que harán doblegar a la verdad bíblica. ¿Cuál sería la recomendación de usted en ese caso? Bien, número uno, la primera recomendación que daría es justamente no va a haber otra oportunidad como esta para que podamos buscar más al Señor. Que ahora nadie puede decir que no tiene tiempo. O sea, esto Dios no lo provocó, pero sí lo permitió y debe acercarnos más al Señor. O sea, cada vez que estas cosas ocurren, deben acercarnos más al Señor, deben abrirnos más el corazón y buscar más. Cerrar los templos, esta ha sido la oportunidad más linda que yo he visto en mis 18 años, 18 años que tengo en la iglesia, de la predicación como yo la he visto, el impacto que ha creado, el estudio que hemos podido hacer, no hubiese sido de otra forma si no estuviéramos en esta situación. Así que cada momento y cada situación que Dios nos permite, tenemos que decir gloria a Dios y aprovecharla para acercarnos más al Señor. Así que este momento que estás en tu casa, aunque tienes trabajo, escuela y casa y limpieza y todas esas cosas, saca el momento para encontrarte con el Señor, para estudiar su palabra, para oír temas, para prepararte, para que este tipo de cosas no te sostengan. Y número dos, esto es un asunto tuyo y Dios, mío y Dios, tuyo y Dios. No tienes que preocuparte qué va a decir la gente. No tienes que preocuparte. Yo no sé si a usted le ha pasado que alguna vez que usted le cuenta a alguien, wow, yo me sentí hoy que el Señor realmente me habló, que el Señor me hizo un milagro en mí, que el Señor me dio una bendición. Y esa gente como que no te cree. Este es lo que está loco. Mire, este no. Es algo entre tú y Dios. El crecimiento espiritual no se mide. El crecimiento espiritual solo se valora según tu mente esté enfocada en Dios. Así que si tú estás buscando a Dios, Dios te va a hablar, Dios te va a tratar, Dios te va a indicar, y aunque nadie más vea ni crea lo que te está pasando en ese encuentro personal que tienes con el Señor, no temas porque es algo tuyo y Dios. Esto lo digo porque la gente se maltrata. Es que si no oro, es que si no leí, es que si no hice esto, es que yo siento como que me estoy perdiendo, es que yo no me siento como con ánimo. Y eso es lo que el diablo pone para ganar tu intelecto. Y tú tienes que sacar eso y decir, no, Dios dijo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Así que ya Dios está. Te llevo esculpido en la palma de mi mano. Ya tú no tienes que hacer malabares y subir a pie y de rodillas y cuantas cosas. Ya Dios lo dijo. Créelo, créelo, créelo. Excelente, líder, con esa respuesta. La otra pregunta que tengo, como usted había mencionado, muchas quizás otras personas que creen que el espíritu llega a través de emociones. Usted mencionó algunos ejemplos ya. ¿Cómo nosotros tenemos amistades así? O sea, ya sea yo, ya sea usted, ya sea cualquier hermano que está viendo esta transmisión, ya sea por Zoom o por Facebook, tiene amigos que tienen esas creencias, que tienen creencias de adorar a María o otras cosas, que son engaños, al final son engaños. Ahora, ¿cuál sería los consejos que usted le daría a una persona quizás como yo, o cualquier otra persona que está viendo esta transmisión, para poder predicarle la verdad a esa persona, para poder aclarar sus mentes, para que sanamente dentro de la Biblia puedan ellos buscar esperanza y ellos puedan predicar la verdad sin que esa persona se aleje? ¿Cuál sería su consejo en ese caso? Bueno, yo recuerdo una historia del pastor Bullón, Alejandro Bullón, que siempre me llamó mucho la atención y creo que se ajusta perfectamente. Una joven que trabajaba en una casa y no sabía cómo predicarle a una familia que era de otra denominación. Cuando alguien es de otra denominación, está allí porque quiere, no lo están obligando, está porque desea estar ahí. Y usted ir y hablarle es pelearse, es maltratarse, hasta perder amistades.
Así que esta señora no encontraba cómo, pero un día en la casa había un cuadro, una estatua, dice el pastor, se cayó y se rompió. ¿Saben qué? Esta muchacha que estaba contenta porque se rompió la estatua, se rompió el ídolo, ya no van a tener, no tienen a quién orarle ahora porque el ídolo se rompió. Pero después algo le dijo como en la mente, pero está bien, ¿qué? Compra otra, punto. Van a comprar otra, no ha pasado nada. Así que tal, ¿por qué tú no la recompones? Dice ella que entonces ¿cómo yo recompone un ídolo? Pero si yo estoy contento porque se rompió el ídolo, ¿cómo lo voy a recomponer? Dice el pastor que ella, no, esa inquietud ahí, ella hasta que cayó y decidió, agarrar un pegamento y comenzó a pegar la estatua, pieza por pieza, hasta que la pegó completa. Cuando esta gente se dieron cuenta de lo que ella hizo, quedaron tan impresionados que ella, siendo adventista, haya arreglado una estatua que para ellos tiene tanto valor, porque es a quien ellos le oran, donde ellos no se imaginaron que ella podía hacer eso. Entonces le preguntaron, háblanos de tu Dios. Y ella comenzó a predicarle, y esa persona luego se hicieron adventistas y se bautizaron. O sea, Jesús lo dejó claro, y la sierva de Dios lo dice claro en el Ministerio de Curación. Tú no puedes ganar a la gente peleando con doctrinas y Biblia. La gente se gana a resolviendo sus necesidades, haciéndole el bien, compartiendo. Y cuando la gente ya vea esto y vea tu Dios, vea el Dios que tú predicas, el Dios que tú hablas, entonces la gente te va a preguntar por ese Dios. Así tú podrás hablarle acerca de Jesús. Así que la gente no se gana tú con la Biblia. Tú no puedes ir a un hermano que esté en una iglesia y decirle, mira, yo quiero estudiar la Biblia contigo, ven, para que tú veas que tú estás mal y yo estoy bien. No, nunca. Así no se lleva el mensaje. El mensaje se lleva haciendo amistades, compartiendo con esa persona. Y luego entonces, cuando esa persona te dice, ven, entonces tú les muestras a Jesús. Excelente, líder. Gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta aquí en el chat de Zoom. El hermano Elvi Mota, él nos pregunta y nos dice, tomando en cuenta las emociones y sensaciones, ¿cómo sabemos si el Espíritu Santo está conmigo en un culto? Muy buena pregunta esta. ¿Cómo sabemos si el Espíritu Santo está con nosotros? Allí vienen las emociones. Es justamente lo que yo he estado, ahorita le presenté. ¿Cómo saber yo si el Espíritu Santo está conmigo? Porque yo me estoy esforzando y siendo valiente. ¿Qué dice a Josué 1:9? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo. O sea, el Dios está conmigo depende de mi esfuerzo y mi valentía. No depende, atención hermanos, no depende de asuntos externos. Depende de mi relación con el Señor. Así que si mi relación con el Señor está buena, Dios está conmigo. Ya yo no tengo que sentir mariposita, yo no tengo que ver que la luz se apague y se prenda, y que de repente venga un humo y me cubra. Es que si yo estoy buscando al Señor en oración, a través del estudio de la Biblia, entonces ahí está el Señor conmigo. Es excelente, líder, excelente. Muy buena la respuesta a esa pregunta. No veo más preguntas por aquí. No sé si Misael tiene alguna pregunta por allá. No, aquí no tenemos ninguna de lado, pero creo que el tema ha sido bastante claro y me parece que es momento de nosotros pensar en el presente, de cómo está nuestra relación con Dios, qué tanto sabemos de las Escrituras, qué tanto nosotros conocemos de lo que va a pasar, y estar listos para que cuando todos esos eventos acontezcan, que ya no estamos en tinieblas. Y hay que decir, hermanos, que de todas las denominaciones, la iglesia que tiene más luz respecto a los eventos finales es la iglesia adventista. Y eso es algo que, por lo cual nosotros damos gloria a Dios. Naturalmente hay cosas de esas que hay mucha gente no las cree, porque todavía no les ha llegado su momento, pero el problema no es que ellos crean o no, el problema es que tú creas, que estés convencido de cuál es el proceso para que cuando el Señor venga y todos los eventos ocurran, tú no seas de los que engañen, de los que Satanás logra engañar. Así que, Pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Ha sido un tema muy interesante. Ya te invitaremos para otro más adelante.
Pues no te comprometemos ahora para que no tenga que decir que sí tan rápido. Pero muchísimas gracias a todos los hermanos también que estuvieron con nosotros. Gracias, Wilber. Ya ustedes saben, hermanos, que vamos a estar, ya dentro de poco tiempo, se estarán abriendo las iglesias. Vamos a estar dando algunas informaciones respecto a eso, porque el proceso va a ser un poco diferente y hay algunas cosas que no hacíamos que vamos a hacer y otras que hacíamos que no vamos a hacer. Pero cuando tengamos todos los detalles, haremos para eso. Pero casi estamos entrándonos otra vez dejando de congregarnos los sábados y congregándonos físicamente para conseguir compartiendo el amor del Señor juntos. Pastor, tengo una oración con nosotros antes de irnos. Gloria a Dios. Claro, es un gozo poder saludar a todos los hermanos de Villa Magdalena que nos están viendo también por las diferentes redes. Están allí, ya he visto ahí doctora Pimentel, nuestro hermano Julio César, Antonio, nuestra hermana Leti Piantini, muchas bendiciones, Jesús, Margarita, y también por YouTube y otros lugares que nos están observando. Así que muchas bendiciones para ustedes allá, contentísimo de poder compartir. Así que vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Señor. Querido Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Pido tu bendición, Señor. Tu Santo Espíritu nos pueda acompañar en estos momentos difíciles. Que nos abra los ojos para aprovechar, porque no tendremos otra oportunidad quizás como esta para buscarte en espíritu y en verdad. Que podamos sentirnos más cerca de ti, sabiendo que tu presencia irá con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso ayúdanos a esforzarnos y a ser valientes. ¿Cómo? Velando y orando. No es haciendo cosas externas, es haciendo algo interno en mí. Orar y velar es algo mío. Porque no depende de mi vecino, de mi padre, de mi esposo, de mi hermano, que haga algo por mí para yo crecer en la gracia, sino que soy yo el que debo ir delante de tu presencia. Dice cada hermano que tiene preocupación, que tiene preguntas, que tiene crisis en sus mentes, algunos en depresión, algunos preocupados porque el trabajo le ha sido golpeado, le han sacado, no está laborando. Por favor, Señor, visítalos. Tú eres el Dios de las riquezas, pero que nunca olviden que el justo vivirá por la fe. Que nunca olviden en Habacuc capítulo 3, aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos en los olivos, aunque no haya vaca en los corrales o los labrados no den mantenimiento, aunque no veamos nada del producto, Señor, podamos regocijarnos en el Dios de nuestra salvación. Porque el Señor estará con nosotros en las buenas y en las malas. Podamos decir, gloria a Dios. Muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor. Gracias a todos, mis hermanos. Nos veremos, y Dios quiere, el próximo jueves. Bendiciones para todos. Bendiciones.